Muy buenas noches, hermanos. Dios esté con nosotros esta noche, ya un poquito más empiezan las horas sagradas del sábado para que estemos ya en comunión con el Señor. Efectivamente, quiero compartir estudios de la Palabra de Dios. Esta noche miraremos uno, mañana en la mañana vamos a estudiar otro, y en la tarde, como él dijo en la maratón que tendremos, que les quiero invitar. Que estemos juntos desde las 5:30 de la tarde en adelante por varias horas, para que escuchemos cosas, mis hermanos, de la palabra de Dios que quizás pueda sorprendernos. Ya estaba dicho en la palabra, pero Dios quiere que le estudiemos más a fondo. El tema de esta noche tiene que ver con el canto que acabamos de escuchar. Así como hay un Salvador hay, una letra muy bonita, una melodía agradable. Es el Getsemaní. Una lección para el tiempo del fin. Ese es el título del tema. ¿Puede enseñarnos alguna lección el Getsemaní? Oh, hermanos. ¿Saben? Somos un pueblo, el pueblo adventista, el pueblo del libro por un lado, un pueblo que estudia demasiado la profecía, estamos expectantes con los eventos que están ocurriendo, y sin embargo corremos riesgo de que cometamos un error. Y el propósito de mis temas es invitar a la reflexión y para que desandemos algunos caminos erróneos en los que podemos estar transitando. Uno de ellos, hermanos, es que nos puede pasar, ya les quiero anticipar el argumento del tema que vamos a estudiar, el mismo error de los discípulos de Jesús, que escuchaban mucho de la profecía, esto es la pasión de Cristo. Y cuando vino el cumplimiento de la profecía, mis hermanos, los eventos los sobrepasaron, quedaron todos tirados por el suelo. Pedro, ¿alguien recuerda cómo hizo Pedro cuando se cumplió la profecía de Jesús, de la pasión? ¿Cómo él se preparó? Con un cuchillo. Oh, hermanos, por ahí va el estudio del tema que vamos a estudiar. Quiero antes invitarles a que leamos textos de la Palabra de Dios y una cita del Espíritu de Profecía que tiene que ver con que seamos más dedicados al estudio de la Biblia. En este caso, las profecías de Daniel y Apocalipsis, en la cita que ya vamos a mirar. San Mateo capítulo 11, los últimos versículos del capítulo, esto es versículo 28 en adelante, un texto que es muy conocido. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hermanos, si el maestro está diciendo, aprendan de mí cada palabra que les digo, como vamos a mirar en el tema de esta noche. Es increíble. Vamos a ver, hermanos, Jesús fue muy enfático para que aprendieran lo que Él quería enseñarles y no lo que ellos querían escuchar o entender, que son dos cosas distintas. El maestro habla, y hermanos, habla en un lenguaje en que no le captamos, pero queremos entender cosas y creemos que el maestro lo ha enseñado. No, son dos cosas distintas. Es lo que el Señor quiere enseñar o lo que yo quiero escuchar. Bien, hermanos, voy a invitar a que escuchemos esta cita de Elena White del libro Testimonios para los Ministros acerca del valor del estudio de Daniel y Apocalipsis, porque los temas que vamos a escuchar mañana, pero especialmente en la tarde, tiene que ver con porciones de estos libros, mayormente de Apocalipsis. Hay elementos de Apocalipsis que necesitan ser explorados, que hasta el momento no lo han sido hechos. Y hermanos, no me quiero adelantar de qué va a tratar el tema de la tarde, pero sí les puedo asegurar que hay porciones de Apocalipsis que no han sido exploradas. Dice así la cita: dediquemos más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Abrimos entonces capítulo 1, versículo 3. Leámoslo de nuestra Biblia y aquí está la cita que
El espíritu de profecía, efectivamente, allí incluye. Apocalipsis 1:3, lo tenemos todos, leámoslo allí del texto. Yo lo leo aquí de la cita. Bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense, hermanos, que la cita que ustedes están leyendo en su Biblia trae una bienaventuranza para 3 acciones, la última de las cuales creemos que lo hacemos y no lo estamos haciendo. Bienaventurado el que lee, allí en el original dice el que lee en voz alta, los que oyen las palabras y hacen las cosas que están allí escritas. Hacer, hermanos, hacer. El Señor quiere que hagamos cosas que estaban en Apocalipsis y no están siendo hechas. Una de ellas vamos a escuchar mañana en la tarde. Está hecha para el pueblo adventista. Cuando decimos, ¿qué cosa hay en el Apocalipsis que no está siendo hecho hasta el momento? Sí, hermanos, hay uno. Y cuando pensamos en varias cosas, el mensaje de los 3 ángeles sí se está haciendo. Hermanos predicadores, laicos, pastores, están predicando ese mensaje. El mensaje a la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, también se está predicando. Que algunos lo estén entendiendo, asimilando, es otra cosa, pero se está enseñando. Pero hay una porción, hermanos, en Apocalipsis, que sí merece ser estudiado, ver qué está pasando allí, y esto que está ahí, porque muy poco se ha escrito sobre el tema, y tiene que ver con el pueblo adventista. Así que, otra vez, hermanos, escuchemos. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, obedecen, cumplen, hacen las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sigue la cita. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran revivamiento. Hermanos, ¿no queremos eso? ¿Qué iglesia no está buscando reavivarse, revitalizarse? Todas las iglesias. Y hasta invitan predicadores o se realizan programas para que entre los hermanos pues nos avivemos, como ocurre con un brasero. Están los carbones y el fuego se está apagando, o el calor, y entonces traemos el atizador, removemos allí las cenizas, las brasas se mueven y entonces otra vez aflora el fuego y el calor. Hermanos, si esto ocurre con un brasero, ¿cuánto más con una iglesia que tiene que reavivarse? Hermanos, si la iglesia no se reaviva, hay grave problema. Hermanos, déjenme contar esto. Algunos de nosotros quizás podamos ser de alguna manera críticos para con la iglesia adventista. Algunos de los que estamos acá. Fíjate en aquella iglesia, allí hace esto, esto y aquello otro. Y no te cuento la otra iglesia que está más allá del lado norte. Bueno, déjame que te cuente del lado sur. Allí los pastores, y estamos así, hermanos, estamos así. Déjeme contarles algo. La culpa es nuestra. No, pastor, discúlpeme, usted no me señala a mí, yo estoy diciendo un problema que allá. No, hermanos. Se los ilustro. En el año 2013, el presidente mundial Wilson dio un sermón, hermanos, e hizo reflexionar. En ese año se me invita a mí y a otros pastores a celebrar un aniversario de una iglesia en la que me tocó pastorear, en Glendora. Y entonces los pastores, los hermanos contentos, ven toda allí sus pastores que pasaron por esas iglesias. Yo pasé como pastor ayudante. Y entonces cada cual trae una locución. Yo traje la mía, recordando lo que Wilson había dicho. Del año 1863 al año 2013, 150 años desde que se formó la iglesia adventista. 150 años. Y en el caso de Glendora, sus 30 años. Y hermanos, yo les pregunto, conocemos la quinceañera, es una festividad que mucha gente lo hace, cuando se ve la muchacha bonita, a veces, hermanos, se exagera, demasiada pantomima, pero tengamos esa ilustración. Está bonita, 15 años. ¿Qué les parece a esa muchacha si llega a los 110 años? ¿Cómo miramos?
¿Y no le celebramos? Es la misma muchacha de 15 años, pero ahora tiene 110 años y está encorvada, envejecida y con todos los achaques. ¿Qué esperamos de una iglesia de 150 años, hermanos? Por favor. Está vieja, está envejecida, está esclerótica y todos los defectos que queramos decir. ¿Por culpa de quién? De nosotros. Oh, hermanos, ahí la cosa cambia. Yo se los dije a los hermanos de Glendora. Hermanos, ¿están contentos por celebrar el 30 aniversario de la iglesia? Yo no. Porque ya desearíamos ya estar en casa, con un año más que celebramos, y ahora el año 31, y 30 y cuánto, y lo que fuera. Y hermanos, si seguimos así el 80 aniversario, el 150... No, hermanos, no, basta ya. Porque a medida que pase el tiempo, comienzan los achaques, y nos hace daño a todos. Y ya no quisiéramos. Por lo tanto, hermanos, el reavivamiento es sumamente necesario para que no celebremos más cumpleaños o aniversarios de la iglesia. Yo no sé en el caso de esta congregación cuánto tiempo tiene. Y ya llevamos tanto tiempo, hermanos, ya llevamos. No. Comienza a envejecer, hermanos. Y cuando envejece, vienen los problemas. Por lo tanto, busquemos vida. Así como la muchachita de 15 años tiene vitalidad, juventud, belleza, y la muchachita rápido. En cambio, cuando ya tiene sus años es diferente. Así la iglesia, hermanos. Cuanto más joven, si ustedes se precian de tales, hagamos la obra, terminemos ya la obra, reavivémonos. Y aquí nos da un instrumento. ¿Cuál es? ¿Qué escuchamos? Apocalipsis. Guarden, hagan las cosas que están ahí en el libro. Háganlo. Hacer. Bienaventurado el que lee, los que oyen, los que guardan, obedecen, cumplen, hacen lo que está allí. Para que entonces venga el reavivamiento. ¿Se entiende, hermanos? Y comparto también del espíritu de profecía este otro pensamiento. También de testimonios para los ministros. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Y hermanos, es lo que le pasa a este servidor. Es verdad, tengo ya años estudiando y cada vez veo cosas maravillosas que se las quiero compartir el día de mañana, por la tarde mayormente. Y que entonces esas vislumbres que le da entusiasmo, vitalidad, para seguir trabajando, que en lugar de verla a la iglesia enclenque, ya envejecida. No, hermanos, esto es, si hay sangre nueva que llegue de hermanos jóvenes, hermanos pujantes, entusiastas, que están enamorados del Señor, como escuchamos en el canto y del texto que hemos leído al comienzo. Venid a mí y aprended de mí. Mis hermanos, el Señor, nuestro Dios, lleva cuánto tiempo lidiando con nuestra iglesia, desde que se forma, 1844 hasta la fecha, y sin embargo, ya una iglesia bien envejecida está. ¿Sí? Y sin embargo el Señor no se desanima. Rabindranath Tagore, sirva esto como ilustración, es un poeta hindú. Y él tiene frases, en fin, llamativas para el mundo. Y una de ellas dijo una frase, que se las digo, y puestas en un afiche donde aparece un bebé precioso, aparece allí la frase que dice así: cada vez que veo nacer a un niño, creo que hay esperanza en el mundo. Una frase que dijo este autor. Cada vez que veo nacer a un niño. Y el afiche trae, reitero, el rostro precioso de un bebé. Retoquemos la frase, hermanos. Cada vez que Dios ve a Jesús, creo que Dios tiene esperanza en este mundo. Porque mira a Jesús y ve que quienes lo aman pueden parecerse a Él. Dios tiene esperanza en ti, esperanza en mí. Porque Dios ve a Jesús. No tanto porque ve un bebé. Qué bonito el bebé. Por supuesto, hay esperanza para este mundo. No es así, hermanos. Cada vez vamos mal y mal. Pero como Dios mira a su compañero con quien reina, nuestro amado Salvador y Maestro, Dios puede esperar mucho de nosotros si escuchamos las palabras de Jesús que Él dijo: aprender de mí. Y termino acá esta cita. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que
todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Al estudiar estos libros, ven el carácter que deben tener y entonces allí hay una visión de lo que Dios quiere que tengamos. Por lo tanto, hermanos, apuntemos alto. Y esto es lo que vamos a mirar ya desde mañana, Dios mediante. Pero hoy, mirando al Maestro y lo que Él dijo, aprendan de mí, escúchenme bien lo que les voy a decir. Vamos a estudiar, hermanos, el Getsemaní, una lección para el tiempo del fin. ¿Sí? ¿Sí? Vamos entonces a mirar textos relacionados con el Getsemaní, con la pasión de Cristo, en San Mateo capítulo 16. Desde el versículo 21, miramos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a amonestarle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dice a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjense, hermanos, que el Maestro les va enseñando una profecía. ¿Cuál era? La de la pasión. Ya estaba aproximándose el cumplimiento de Isaías capítulo 53. Y Jesús se los enseña a sus discípulos. Este es un ejemplo. Y vamos a ver varios. Pero hay características muy interesantes. Y es que Jesús quería que ellos la entendieran bien. Reitero, hermano, vamos a hacer un trabajo por vía de paralelismo. Que así como hizo el Maestro con sus amigos, hoy, hermanos, Dios quiere hacer lo propio con nosotros. Y es a los discípulos: escuchen bien. Vamos a leer esa palabra ahora. Escuchen bien, hagan que se les entre bien lo que les quiero enseñar. Esto me va a pasar a mí. Y hermanos, ellos no entendían. Cuando vino el cumplimiento de la profecía, estaban absolutamente mal preparados, tanto por la mala comprensión de la profecía, pero más por otro fenómeno. No pasaron por el Getsemaní. Hoy, hermanos, estamos transitando un camino similar. No alcanza con que solamente conozcamos los detalles proféticos. Hay algunos que son especialistas y dicen casi con seguridad: después de esto viene lo otro y más allá, y la ley dominical. Y no pasaron por el Getsemaní, que es el proceso de oración, vigilia, ayuno, para subyugar este corazón rebelde, que por más que tenga conocimiento, llegado el momento del cumplimiento, si no pasamos por el Getsemaní, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sacamos el cuchillo. Sacamos el cuchillo. A ver, miremoslo, hermanos, en dos textos. Marcos 8:32. Es la misma historia de enseñarles a los discípulos la profecía de la pasión. 8:31 y 32 leemos así: Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Noten acá, esto les decía claramente, bien claro. Más claro todavía. Miremos ahora en Lucas capítulo 9, versículos 43 en adelante. Y especialmente el 44, hermanos, subráyenlo, atesórenlo. Considero que es un versículo sumamente interesante. 9:43 de Lucas. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que él hacía, dijo a sus discípulos, notemos:
haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Claramente, presten atención. Pero hermanos, es aquí que, reitero, venido el cumplimiento de la profecía, fue un verdadero fiasco. Todos, excepto el maestro. Y vamos a ver, hermanos, imitando al Señor, qué es lo que debiéramos hacer nosotros cuando venga el desenlace de las profecías. ¿Cómo qué cumplimiento esperamos como adventistas? La ley dominical, esa es una. Varias cosas que van a ocurrir, pero quizás sea el evento más importante de todos. El gatillo, y después de ello, hermanos, viene toda una sucesión y algunos, reitero, que lo saben desarrollar y encadenar una cosa tras otra. Y sin embargo, hermanos, les puede pasar como a los discípulos. Fíjense la razón que da el texto a continuación de por qué no les entró, no les entra. ¿Por qué? Porque hay situaciones carnales. Y hermanos, deberíamos preguntarnos si entre nosotros, como adventistas, no llega a haber algo así. Disputas, contiendas, malos encuentros con los hermanos, malos pensamientos. Miremos cómo dice el texto. 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Fíjense, hermanos, que el texto dice que no entendían lo que Jesús les decía claramente, Marcos 8:32, y aquí la recomendación de que se les penetren bien las palabras en los oídos, y aún así no entendían. ¿Por qué? El versículo que sigue va a dar la clave. 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Se entiende ahora? ¿Por qué no entendían? Estaban embotados, hermanos. Y podría pasar, pasa en cualquier iglesia, pero puede pasar acá. Ustedes saben, mis hermanos, estoy de visita. No los conozco. Y si bien tengo una relación amistosa con José, a mí él no me cuenta, mi pastor, no, yo no sé. Pero sí, hermanos, seguramente que si digo algo, le piso el juanete a alguno. Conocemos la expresión, ¿no? Pisar el juanete. Hermanos, cuando a veces decimos ciertas cosas, ¿y este pastor cómo supo? Porque es un fenómeno humano, universal. En todos lados tenemos problemas, en todos lados. A eso me refiero, pisarle el juanete. Pero hermanos, seamos humildes. Si hay contiendas, diferencias, no me gusta el hermano, no lo soporto. Muy exigente, muy estricto. Y el otro dice, no, es muy liviano, ese es el liberal. Y estamos así. Ya pasaba en la iglesia de Corinto. Yo soy de Pablo, yo de Cefas, como Cefas no hay. No, yo de Apolos, si tú lo escucharas a Apolos. Yo de Cristo, él me fue cuando yo lo escuché en persona. Y estaban así, hermanos. Y Pablo que dice, no sois carnales. Es un problema que puede pasar acá. Yo no sé, hermano, pero tratemos de asimilar el mensaje. Por eso es que entonces no entra el mensaje que Jesús está diciendo acá. Que venido el cumplimiento de la profecía. Hermano, ¿de qué sirve? Déjenme que se lo sea más claro. Como pueblo adventista es posible que conozcamos con más soltura el tema de la ley dominical. ¿De qué sirve, hermanos, que venida la ley dominical y ya no se puede trabajar como veníamos haciéndolo antes? Tantos días en la semana, descansábamos, ahora no. Es obligatorio el domingo y comienzan a apretar. Y que suframos la amenaza de que porque no nos avenimos a esas leyes van a expropiar nuestros bienes. Y amenazas bien feas, perder el trabajo. Pero es aquí que nosotros tenemos un abogado, es un abogado de corte de inmigración, ese me va a ayudar, porque esto lo voy a demandar, te lo voy a hacer corte. No, hermano, se acabaron, todas esas cosas se acabaron. Ahí es donde se prueba si realmente escuchamos lo que Jesús dijo, haced que os penetren bien. ¿Qué palabras? Se viene el cumplimiento de la profecía, pero hay algo más. Getsemaní. Así que voy, hermanos, a invitarles a que vayamos a ver el evento en sí. ¿Qué pasó en Getsemaní?
Para esto vamos a Mateo, la porción correspondiente. Capítulo 26. Antes de mirar Getsemaní, hermanos, quiero todavía mostrar que Jesús conocía tan bien la profecía, no solamente de la pasión que le estaba por venir a él, sino de los problemas de sus amigos, que predijo profecía en el caso de Pedro y aún de los otros. Y se cumplió. ¿Por qué, hermanos? Jesús era muy sabio. No, hermanos, es el hombre tan torpe que no le entra acá, nada asimila cuando hay mucho espíritu carnal. Lo habíamos mirado hace rato, hoy lo vamos a mirar. Fijémonos, Mateo capítulo 26, versículo 30 en adelante. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Fíjense, hermanos, cómo el maestro fundamenta las acciones que iban a ocurrir en un futuro, ¿basado en qué? En la profecía. Por lo tanto, una persona que conoce la profecía no le tiene miedo al evento que va a pasar, porque la profecía ya lo dice y nos dice cómo escondernos, dónde refugiarnos, qué hacer, porque la profecía se va a cumplir. Pero aquí que el que es ignorante de la profecía supone que va a enfrentar el problema a su manera. No, hermanos, hará tal papelón, si conocemos esa expresión, que solamente va a confirmar lo que la profecía ya venía diciendo, a favor de unos y en contra de otros, porque nos vamos a dividir. No necesitamos llegar a ese punto de probar que la profecía tenía razón, sino al contrario, sometiéndonos a qué es lo que dice acá, maestro. Enséñame, ¿qué dice? Dice esto y lo otro, haz esto. Por eso Jesús le dice: ustedes se van a escandalizar. Si la profecía dice: heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersas, quiero que lo sepan, esto va a pasar. Y en eso aparece Pedro, hermano. Y él contradiciendo la profecía, lo que leemos a continuación. 32 primero. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Qué bonitas palabras, hermanos, que si Jesús les dice: ustedes se escandalizarán de mí esta noche, no obstante, yo voy delante de ustedes y nos reencontramos en Galilea. Jesús no los abandonó, a pesar de los errores que ellos iban a cometer. Tengamos por cierto que el Señor nos ama y Él no nos abandona. Cometemos errores, Él dice acá: ustedes me van a dejar, porque la profecía dice eso, pero yo voy a estar con ustedes. Yo voy a ir delante y ahí nos encontramos en Galilea. Pero aquí Pedro interviene, 33, le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dice: ay, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, aunque la profecía decía lo contrario. Por eso, hermanos, el propósito de estos temas, especialmente mañana en la tarde, es que conozcamos una profecía que ya estaba dicha. Tal vez me adelanto para decir, para no crear así mucha expectativa. El pastor está diciendo cosas, no sé de qué habla. Me adelanto, hermanos. En Apocalipsis 18 hay una profecía que está esperando ser cumplida, el del ángel que avienta una piedra y trae una maldición contra Babilonia. No se sabe qué es eso. En los estudios adventistas no se ha explorado. En citas de Ellen White no hay revelación sobre el tema. ¿De qué trata? Sí, el ángel anterior a ese, que es el 4.º ángel, la lluvia tardía. De eso se escribe mucho y se habla mucho. Es un tema muy conocido entre los adventistas, muy bonito. Pero el ángel que viene después, que representa un ministerio humano, gente que lo cumple, gente que lo lleva adelante. ¿Cómo es eso? Ahí estaba. Y no sé, hermanos, que si alguien lo llevara adelante, los de acá
les sean piedra de tropiezo. ¿Qué estás haciendo? ¿Se entiende, hermanos? Igual que acá, como Pedro, que estaba haciendo piedra de tropiezo. Si la profecía dice, heriré al pastor y todos van a ser dispersos. No, yo mi vida pondré. Ay, Pedro, vas a hacer error tras error y tras error. No solamente el cuchillo, sino también la negación 3 veces. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Esto puede pasar con alguno de nosotros si no aprendemos a escuchar al Maestro. Un Salvador hay, escuchábamos en el canto, en el texto inicial. Aprended de mí, vengan conmigo, escúchenme, no sean necios. Y escucharle, hermanos, es a través del estudio de la palabra de Dios. Que leamos los textos, que humildes nos postremos en reverencia. Maestro, ¿qué me quieres enseñar? A ver, muéstrame en qué parte, qué es lo que tú tienes. Por eso lo leí rápido, no le presté atención. Fijémonos, hermanos, ahora propiamente en el Getsemaní. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad, orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Luchen contra la carne. Otra vez fue y oró por 2ª vez, con las mismas palabras. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. Hermanos, cuando pensamos en el martirio de Jesús, su paso por la pasión, nos sentimos tan felices de tener un maestro formidable. Cómo hizo frente a toda humillación que le hicieron los enemigos. Desde Judas, la turba, el juicio, los soldados, los azotes, todo el mal que hicieron contra él. Y miramos el porte de Jesús, firme, varonil, dueño de sí mismo, jamás perdió el control en sus palabras ni en su genio. Escenas bonitas como cuando después de la negación de Pedro, y esto lo hemos leído del Espíritu de Profecía, se cruzan las 2 miradas. El texto en Mateo va a decir, y vuelto, miró a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro después? ¿Qué hizo después? Lloró amargamente. Y entonces ese encuentro de miradas que está en el texto bíblico. Y uno se imagina, hermanos, el maestro supera toda imaginación humana. Ahora, la pregunta que hago es, ¿cómo él llegó preparado para esa emergencia, para esa situación? Hay 2 elementos que son fundamentales. Llegó preparado con conocimiento de la profecía, la estudiaba. Si él decía con frecuencia, esto es para que se cumpla la profecía, iría al pastor y serán dispersas, y frases así. Por lo tanto, él conocía Isaías 53 y cuántos textos más que hablaban de su pasión. Pero junto con el conocimiento de la profecía tenía otro elemento. Pregunto, ¿cuál fue? Fuerte, por favor. Claro que sí. Hermanos, y ahí es donde todos somos flojos. Ahí tenemos problemas. Y hasta podemos llevar adelante seminarios de profecías. ¡Wow! Llegó el evangelista, llegó el predicador, el pastor. ¡Wow! ¡Qué conocimiento! Hermano, no va por ahí. Por eso este primer tema era este. Pasar por el Getsemaní. Por eso el título del tema. El Getsemaní, una ilustración para el tiempo del fin. Hermanos, no la hacemos si no tenemos el Getsemaní personal.
Cada cual lo tiene que vivir. Fíjense más, allí nomás en Mateo. Desde el versículo 52 en adelante. Entonces Jesús le dice primeramente a Pedro, después va a hablar con todo el resto de la turba. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Notamos, hermanos, que Jesús se mueve por la profecía. Si tú intervienes, Pedro, con el cuchillo, mira, tú me quieres ayudar, yo les puedo pedir a los ángeles, ellos vienen a seguir, pero ¿y la profecía cómo se cumple? No es así. Deja que la profecía se cumpla. ¿Cuál es la parte tuya, Pedro, entonces? A ver, miremos. Versículo 55. En aquella hora dijo a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Queda muy claro, hermanos, que solamente Jesús conocía la profecía. Esto es la pasión. Cuando digo profecía, es la profecía de la pasión. Isaías 53. Él la conocía. Y entonces la gente que predicaba, enseñaba de Biblia, no la conocía. Sus amigos que habían sido instruidos, haced que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos, no se les entró por situaciones carnales, disputas de quién sería el mayor. Y Dios, hermanos, no puede operar así. Pero vamos a ver, hermanos, ahora en el texto de Lucas, el texto equivalente, luz adicional. Así que abrimos allí. Lucas, el capítulo 22. Desde el versículo 39. En Lucas les recomienda a todos que oren. Y lógicamente se lleva a sus 3 íntimos. Y en Mateo ya es más específico, cuando da el mensaje de que esos 3 íntimos oren también. Versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Se lo dijo a todos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Qué bonito, hermanos, que cuando uno conoce la profecía, como en el caso del maestro, Dios puede enviar más luz, poder, fuerza, como es en el caso de la presencia de este ángel. Dios ama a aquel hijo que toma en serio su palabra, que la quiere obedecer. Pero miremos ahora versículo 47 en adelante. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, textos que ya hemos conocido, pero hay un detalle que les quiero señalar. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dice: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, lo sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido contra él, dijo esto: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Y fíjense, hermanos, qué palabra más solemne la que vamos a escuchar ahora. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Déjenme decirlo de otra manera.
ha llegado vuestro turno, hagan lo que quieran. Yo ya vengo preparado. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hermanos, decir eso, no imaginamos. Hagan lo que quieran. Esta es vuestra hora. Si yo estuve enseñando en el templo todos los días y nadie me prendió, ahora vienen como contra un ladrón. ¿Por qué no lo hicieron antes? Esto es para que se cumpla la profecía. Es lo que él quiso decir. Así que hagan lo que quieran. Y al estar él preparado, hermanos, ese es el punto. Te pregunto, cuando venga el gatillo, el desenlace de los eventos finales, y hay varios eventos que se deben producir, no solamente la ley dominical, hermanos. Hay algunos que pueden ser antes o después, como es el zarandeo, la apostasía omega, en el cual muchos hermanos que hoy los teníamos como compañeros ya no estarán más lidiando con nosotros. Ya no van a estar en la lucha, en la batalla. Se alejan. Y va a haber varios líderes también. El punto es que cuando venga el gatillo, el desenlace ya, podremos decir, hagan lo que quieran. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Este es vuestro turno. Yo ya tuve el mío. Vengo preparado porque ya aproveché el tiempo. Aproveché mi turno, mi tiempo. Y vengo acá. Ahora les toca a ustedes. ¿Podemos decir eso, hermano? ¿Se entiende? Este es el tema que yo quería traer esta noche. Hermanos, este es el tiempo que nosotros tenemos. Un tiempo precioso de gracia. Para que nos humillemos. Por eso el Getsemaní es una ilustración para el tiempo del fin. Para el pueblo adventista. No creamos que por tener conocimiento ya podemos enfrentar lo que... No es así. Les pasó a los discípulos. Tuvieron, y nada menos que del mayor de los maestros, el conocimiento de los eventos. Y sin embargo, se descuidaron tremendamente. En nuestros días, hermanos, deberíamos practicar más nuestra devoción personal, nuestra humillación, nuestra confesión de pecados. Si entre los hermanos hay diferencias o desunión, conflictos, esto hay que abordarlo, conversar, promover entre los hermanos mayor unidad, el perdón, de modo entonces que fluya el poder y la gracia del Espíritu Santo en nuestro interior, para que estemos unidos los corazones. Y llegado el momento del cumplimiento de la profecía, hermanos, estos 12 u 11 salieron hacía poco del cenáculo, ¿sí? Donde Jueves de la Pasión, comieron allí lo que Jesús había instituido. ¿Alguien recuerda qué pasó en el cenáculo? ¿Alguno de los eventos que pasaron ahí? Lucas 22 lo cuenta. Lo hemos leído también. ¿Qué pasó allí? Una discusión. ¿Quién sería el mayor? Hizo una discusión que venía de larga data. En los 3 años y medio del maestro era un problema permanente. ¿Tanto se acuerdan de la mamá de los Zebedeos? Ella intercedió que quería para los 2 hijos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. O sea, un problema serio que traían entre ellos. Aún, hermanos, al borde del cumplimiento de la profecía, de la pasión, ya traían problemas. Nos puede pasar a nosotros, hermanos. ¿No les parece que es tiempo de que oremos? Que Dios toque el corazón, que nos humillemos, junto con el conocimiento que es tan precioso, tan bonito, que yo querré traer mañana y en la noche. Junto con ello, es, hermanos, que estemos todos humillados. Señor, quiero reconocer mi pecado, mi falta. Me he portado mal. He tenido malos pensamientos para con el hermano, para con la hermana. He trabado al hermano cuando había reuniones de junta. Yo allí objeté. Quiero decirles, hermanos, que hay un video muy bonito que recomiendo de una visión de Elena White. No sé si incluso lo podríamos ver esta noche. ¿Hay servicio de internet acá, en la iglesia? Sí. ¿Tienes el código de internet? Sí. Es la visión de 1801. Se llama así, está en internet. Y, hermano, sí, la visión de 1801. No sé si la vamos a poder ver ahora, pero yo sí la recomiendo que la busquemos. ¿Cuál es el argumento?
Elena White escribió un texto donde ella vio una visión en que los hermanos allí se pedían perdón. Qué bonito, una visión preciosa. Ella está mirando, después de un sermón, están confesándose los pecados. Se levanta un hermano y otro y otro. Es lo que ella miró en visión. Pero aquí que mientras contemplaba, oyó una voz. Elena. Y no entendía de dónde viene la voz. Y ahí fue que el ángel le dice, Elena, Elena. Y ella gira la cabeza y el ángel le dice, esto pudo haber sido, pero nunca fue. En una pasada reunión de un congreso que se había celebrado poco tiempo atrás. Esto que tú miraste, y ella creía que era real. No, era una visión. La visión de 1801 se llama. Y hermanos, quedó eso para el recuerdo, porque ella lo puso. Pudo haber sido un momento tan precioso en que uno se emociona, se piden perdón allí y se van levantando los líderes de los asientos. Hermano, discúlpenme, y el otro también, y todos quedan, ¿qué está pasando acá? Se piden perdón. Y era una simple ilusión en la mente de ellos, una visión, pero que nunca fue realidad. Oh hermanos, ¿por qué no hacemos realidad de esto? Ese es el punto. Hagámoslo. Yo les animo que con lo que hemos escuchado, hagamos nuestro esfuerzo, oremos a nuestro Dios. Señor, quiebra este corazón de piedra. Yo reconozco que tengo cosas. Soy impaciente, intolerante. Y cada tanto me gana mi vieja naturaleza. Y soy yo el que trabo al hermano o a la hermana. Pero ayuda a mi hermano también, a mi hermana. Y estar así, hermanos, orando, unos por otros, para que Dios conmueva el corazón de los miembros de la iglesia. Y no estoy pensando en la iglesia de aquí, de la conferencia de allá, ni de la asociación de acá, ni la iglesia vecina de más allá. No, hermano, en nosotros. Que cada iglesia se haga cargo de lo suyo. Lo que nos importa es acá, esta iglesia en la que estamos aquí. Esto es lo que nosotros queremos dar vuelta para que haya un reavivamiento. ¿Les parece, hermanos? Quiero invitarles a que podamos separarnos en grupos de 2 o de 3, 4 también, para que tengamos oraciones. ¿Sí? Voy a invitarles a que se pongan en pie, primeramente. Estuvieron sentados, ahora respiramos un poquito, que entre oxígeno también. Y piensa la palabra que le voy a decir. Busque un hermano, una hermana de su elección y haga oración. Dios le está observando. Él nos está observando esta noche. Es el día del Señor. Ya se puso el sol. Y hermanos, Dios está muy celoso mirando. Así lo dice el Salmo 14. Él con sus ojos recorre toda la tierra para ver si hay algún listo, algún avisado, inteligente que busque a Dios. Y lo estamos buscando esta noche. Y buscarlo nada menos en lo que Él quiere. Humíllense, humíllense. ¿Qué puestos ni puestos? Es que yo quiero ser el primero. ¿Por qué el anciano no me nombra a mí si yo soy el más capacitado para dirigir acá y el hermano ni siquiera me tuvo en cuenta? No, hermanos, no. Cuando nos humillamos unos a otros, Dios se conmueve porque están cumpliendo su palabra. ¿No era así como habíamos leído? Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que hacen, los que cumplen, los que guardan. Y en este caso el mensaje a la Odisea es: compra de mí esto, compra de esto, humíllate. Ese es el mensaje a la Odisea, hermanos. Esto lo queremos cumplir. ¿No les parece esta noche que lo hagamos? Amén. Bien, separémonos entonces, hermanos. Busquemos un compañero, compañera, que ustedes se sientan a gusto y hagan oración. Y después de lo cual yo tendré la oración final.